Les doy la bienvenida a todos y todas. Les pido que quien pueda tener las cámaras encendidas mejor, así hacemos esta charla más humana. Plaza Ciencia es una actividad del Centro de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de La Matanza. Esta es una de las primeras actividades, así que les queremos dar la bienvenida en primer lugar. Los invitamos a que sigan consultando la agenda para el resto de las actividades disponibles del resto de la semana. Esta charla se llama Micra, Arte y Ciencia. Les presento a Patricia Zarahueta, que nos acompaña en el día de hoy para hacer esta charla. ¿Sí? Ella es doctora en química, investigadora del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, poeta y artista al mismo tiempo. Así que bueno, bienvenida Patricia, a vos también. Y damos inicio. A ver si aquí aparece mi cámara. Sí. Hola, ¿cómo están? Hola, Bueno, hola. hola Dante. ¿Cómo estás, Dante? Hola. Hola, Cata. Hola, buen día. Catalina Hola, Sierra. buen día. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Hola. Estaría bueno que todos tengamos las cámaras encendidas un ratito. Así les veo las caras. Rosa, Yamila, Vanina. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo me llamo Patricia y me hubiese gustado mucho estar en el barrio, ¿sí? Cerca de ustedes y poder hablar de lo que hacemos tanto en el laboratorio como con mis amigos artistas. Yo soy investigadora del CONICET y trabajo en un laboratorio en el cual trabajamos con distintas temáticas. Trabajamos fundamentalmente con la información genética, o sea, con los genomas de los organismos vivos. ¿Sí? Es decir, cada uno de nosotros tenemos información adentro de unas células que hace que seamos todos un poquito parecidos y un poquito diferentes. ¿Sí? Con esa información trabajamos y vamos tratando de entender cuestiones relacionadas, por ejemplo, una de las cosas que a mí me interesa es entender qué le pasa a una célula que en determinadas circunstancias funciona bien, ¿sí? Y funcionar bien, por ejemplo, para una célula del ovario, significa producir las hormonas que van a ir madurando esas células, y esas hormonas llegan a otras células, como por ejemplo el útero o las mamas, ¿sí? Y en determinadas épocas esas células reciben las hormonas y frente a las hormonas cambian su fenotipo. Nosotros llamamos fenotipo a la apariencia de la célula, ¿sí? Entonces, a nosotros nos interesa saber eso. ¿Qué pasa? Muchas veces, o sea, cuando el organismo está vivo y supuestamente sano, y vamos a hablar como de salud, aquello que ocurre en forma esperable, lo que pasa es que cotidianamente, o sea, mensualmente una mujer va cambiando digamos, va cambiando el aspecto de las células del endometrio de acuerdo a lo que va pasando con esas hormonas. Suele pasar que a veces eso se desregula, como nosotros decimos, quiere decir que deja de estar bajo una fina regulación, y lo que ocurre es que las células empiezan a cambiar, a mutar, y por ejemplo hay problemas como puede ser un cáncer de endometrio o una endometriosis en el caso de muchas mujeres que tienen muchos problemas y produce ese tipo de cosas. Bueno, de todo eso, con todo eso trabajo en el laboratorio, pero además la vida es tan hermosa y uno tiene la posibilidad de entrar a mirar lo que no se ve a simple vista, ¿sí? Y eso lo podemos hacer con los instrumentos que tenemos en el laboratorio. Por ejemplo, podríamos tomar células de ese endometrio y mirarlas y ver cómo están funcionando, y colocarle marcadores que me indiquen
si está en una fase proliferativa o en una fase secretoria, que eso significa antes de la ovulación o después de la ovulación, en el caso de una mujer o de una hembra de alguna otra especie, ¿sí? Y a todo eso podemos llegar, y podemos llegar microscópicamente. Cuando entramos en el mundo microscópico, las cosas cambian y son muy distintas, y frente a esa diferencia, lo que, digamos, pasa que a veces te interesa interrogar a la realidad o hacer cosas con la realidad que no tienen que ver estrictamente con la ciencia, sino que tienen que ver con lo que te despierta eso que estás viendo, ¿sí? Lo microscópico es muy bello y también es muy distinto a lo que vemos a nivel macroscópico. Hablamos de macroscópico porque es lo que uno como ser humano puede ver con estos instrumentos que tiene, que son los ojos. Cuando nos ayudamos con un microscopio, vieron que yo al principio, ahora vamos a ver si pasa eso, que cambio de, no sé si, a ver si puedo hacer lo que había hecho hoy. Va a ser difícil. Ahí estoy. Si puedo, bien, y si no, ponemos un video. A ver ahora. No, me sigo viendo yo. Bueno, lo voy a pensar a ver cómo es que lo puedo volver a hacer. Bueno, cuando ustedes entraron, vieron que había una especie como de cuevita ahí, esperándolos, ¿sí? Y no era más que, la voy a sacar ahora del microscopio, de la lupa, y no era más que una semilla de mango, ¿sí? Es decir, yo estaba iluminando, este es el carozo de la semilla de mango, y estaba iluminando lo que veíamos adentro de esa semilla. Entonces uno puede ver las estructuras, puede ver las relaciones entre estructuras, y eso a los científicos siempre nos ha ayudado mucho para entender qué cosa está cerca de qué otra, qué cosa se está aportando mejor que otra, qué cosa hay que sacar, qué cosa hay que dejar, etc. Cuando mis amigos artistas vinieron a mi laboratorio y empezaron a mirar al microscopio, nos encontramos con que al artista le interesa, como cualquiera de nosotros, como a Dante, como cualquiera, ver lo lindo, lo bello que hay en esa estructura microscópica. Entonces empezamos a pensar en armar unas piezas de arte con lo que veíamos a través del microscopio. Y así salió esto que ahora les va a compartir Cecilia, que es un video, o sea, en este caso es un video, nosotros normalmente hacemos esto en vivo, ¿sí? Tanto en Exactas como podríamos haber ido a hacerlo a La Matanza. Y bueno, te dejo que la compartas. Bueno, ahí voy, a ver. Ahí vamos. Un minuto, vamos a ponerlo primero. Esta pieza de video está hecha con las cosas que ustedes tienen ahí cerquita de ustedes. La piel de Dante, o una flor que encontramos en la calle, o por ejemplo hay lombrices, hormigas, caracoles, pero están vistos desde un lugar que nos lleva a... ¿Estás compartiendo? Avísenme cuando se vea, así le doy el ok. Sí, se ve, se ve. Perfecto. Sí, sí, se ve. Yo lo veo. Genial. Podés poner la pantalla completa si querés. A eso estaba tratando de hacer. Estaba tratando de hacer, pero como no es una programación que usemos mucho. ¿Cómo se llama el video? El video es una performance de Micra que hicimos en la Noche de los Museos en el año 2016 en Ciencias Exactas y Naturales.
Y esta performance la hicimos con músicos en vivo y nosotros íbamos mirando al microscopio, ¿sí? Y cada una de las cosas que veíamos en el microscopio eran proyectadas, ¿sí?, en esta pantalla de atrás. Bueno, esto es un poquito, ahora los veo, ¿no? Sí. Ahora sí. Esto es un poco para mostrarles qué tipo de cosas podemos hacer, digamos, también con la imagen microscópica y a dónde nos podemos acercar, ¿no? La ciencia tiene una posibilidad de conocer y de acercarse a la realidad y predecirla, pero también, digamos, hay otros aspectos, como por ejemplo, o sea, el arte tiene otros recursos que nos permiten viajar con la imaginación hacia mundos que todavía no están probados ni conocidos
y que de alguna manera muchas veces ha sucedido que esos mundos predichos por la ciencia ficción, imaginados, contados en libros, en películas, ¿sí? Han sido luego desarrollados por los científicos más tarde, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, digamos, si vamos a tener que, o sea, estamos en este momento de pandemia y nos empezamos a preguntar frente a esta crisis, ¿qué nuevas posibilidades de vida se nos acercan? ¿A qué cosas adaptarnos o imaginarnos para cambiar en este mundo? ¿Qué rol juega, por ejemplo, la materialidad de la vida en relación a lo que es el desarrollo, por ejemplo, de robots o de la inteligencia artificial a través de la cual se empiezan a dar soluciones al mundo, ¿sí? Es decir, hoy en día estamos muy manejados por lo que los algoritmos de inteligencia artificial van decidiendo que a ustedes les gusta o no les gusta. Es decir, ustedes cliquearon, dijeron que sí a este Zoom, al decir que sí a este Zoom, entraron mostraron su gusto por una determinada temática, por el arte, por la ciencia, y eso se utiliza como información que luego es llevada para decir, sí, hay 12 personas a las que les interesa arte y ciencia en tal barrio, a esa gente podés ofrecerle tales otras cosas. Eso se hace mediante los programas de inteligencia artificial que manejan todo lo que son las redes sociales. Cada vez más, en mi impresión como científica, o sea, yo me pregunto hasta qué punto, digamos, tengo que pararme, reflexionar y ver, tratar de decidir por mí misma, digamos, a ver si puedo decidir y tomar elecciones y, y bueno, pedir lo que necesito más allá de que me den lo que el mundo cree que debe darme. Y eso es algo que se educa, ¿sí? Y es algo cuya educación yo he recibido en ciencias exactas. O sea, ciencias exactas y naturales es una universidad que es pública, gratuita, laica. Es decir, no tenemos que pagar para ir a la universidad, tenemos que tener muchas ganas de estudiar, muchas ganas de conocer y, bueno, el mínimo dinero como para poder poner con la SUBE y llegar hasta exactas, pero hoy y cada vez más a través de internet vamos a poder hacer cosas en cuanto a nuestra educación. Y yo lo aprendí ahí, aprendí en exactas el valor del juicio crítico, es decir, de la posibilidad de, frente a la realidad que se me presenta, pensar por mis propios medios, sin que se me venga impuesto algo digamos, como lo bueno que hay que hacer. Yo agradezco enormemente a Ciencias Exactas y Naturales porque no vengo de una familia rica, vengo de una familia de trabajadores. Mi mamá era maestra de escuela rural, mi papá tenía una tornería, se dedicaba a trabajar el hierro y digamos, a traer el pan a la mesa con el trabajo de sus manos, diario. Y yo fui la primer hija que entró a la universidad. Y entré a la universidad con unas ansias de saber enormes, pero más que nada con unas ansias de entrar en ese mundo desconocido, ¿sí? Y hoy ya estoy por ser abuela y es como que sigo teniendo esas ganas de descubrir lo que está oscuro, lo que está guardado, lo que está dentro de esa semilla, ¿sí? Me da alegría cortar un carozo con un cuchillo y encontrarme que adentro de una semilla, y si esa semilla la pongo en humedad y sin luz, a los 4 o 5 días va a haber sacado esa raíz y la voy a poder plantar, y la planto y crece,
y a la mañana ella sigue creciendo y no sabe que hay virus y hay pandemia, y te da alegría, ¿sí? Y te da alegría, y cuánta alegría más nos da conocer los mecanismos por los cuales las cosas suceden, anticiparnos a ellos y dejar de sufrir. Dejar de sufrir en el término de no estar sometido a la zozobra del desconocimiento, ¿sí? Es verdad que la ciencia va muy despacito y va muy despacio, pero va sobre seguro y bueno, eh, hay que meterse en eso, en tratar de conocer y bueno, de eso es algo de lo que podría hablar yo hoy acá, digamos, guiada no solo por las ganas de conocer, sino también maravillada por la belleza que hay en la naturaleza, por la belleza que hay en los organismos vivos. Y bueno, conocer nos va a llevar a salir de esta pandemia también. Eh, Estoy totalmente convencida de eso. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta. Yo estoy dispuesta a charlar, no sé, alguna A cosa ver, te cuento. Dale, te cuento lo que fueron poniendo en el chat. Acá Yamila dice, ¿de qué eran las muestras, Patricia? Qué lindo, y si se puede obtener el link de Vimeo para verlas otra vez. Sí, se puede obtener el link de Vimeo para verlas otra vez. Yo te lo pasé, Gaby. Sí, Lo ahora se podemos, los copio en el chat, si les parece. lo podemos poner ahí. Y bueno, lo que vimos en esa perfo es un poquito de agua podrida del charco de afuera, después que llueve y queda un poco de agua dando vueltas por ahí. ¿Sí? Uno toma agua y la mira al microscopio y se encuentra con esas particulitas que andan, ¿vieron cómo era el video al principio? Bueno, esos son todos microorganismos que crecen en el agua que queda un poquito estancada. Normalmente nosotros tenemos que tirar esa agua en casa porque ahí es donde crecen y es posible que, por ejemplo, crezcan las larvas y las larvas de los mosquitos, ¿sí? Los mosquitos que traen un montón de enfermedades, mejor lo que se dice tirar esas aguas. Pero si tomamos un poco de agua nos vamos a encontrar con que hay eso que fue tomado ahí. Después también hay un caracol por ahí dando vueltas, que lo vieron sobre el final, ya un bichito más grande. Hay flores maravillosas, estructuras como esta que les estuve mostrando recién, esta semillita, semillas, y todo lo que anda por acá cerca, ¿sí? Todo lo que anda cerca de ustedes. Pieles de personas que habían ido a la perfo ese día. Y nosotros, entre los tres performers, o sea, los que manipulaban los aparatos de microscopía, íbamos tomando cosas en forma azarosa y dependiendo de qué instrumento teníamos la capacidad de ver algo mucho más chiquitito o algo un poquito menos chiquitito, ¿sí? Entonces, el microscopio se desarrolló en los años 1800, o sea, 1600 y pico, o sea, hace muchísimo tiempo, y lo desarrolló un señor se dedicaba a hacer telas, es decir, era una persona que hacía telas. Entonces, para hacer telas, en los telares, tenían que contar los hilos de la trama de la tela. Entonces, para poder contar los hilos, esto era en los países del norte de Europa, para poder contar los hilos usaban unas lentes que se pulían y esas lentes agrandaban la imagen. Este señor, con ese objeto, desarrolló el primer microscopio y empezó a ver todo lo que se les ocurra. Se sacaba un moco de la nariz y lo miraba, agarraba unos pelos y los miraba,
Y de esa manera empezó a descubrir que las cosas que estaban, digamos, muy pequeñitas, algunas se movían, otras tenían organismos, pequeñas cositas que se movían, y así sucesivamente. Ese fue el origen del microscopio. Desde ese momento hasta el año 2016, la microscopía no cambió demasiado. Hubo distintos tipos de microscopios, pero con casi todos se llegaba a ver cosas que se permitían ver por la longitud de onda de la luz. A partir del 2016, lo que ocurrió es que se empezó a poder ver cosas de un tamaño muchísimo más chiquitito y que nos permitieron pasar ese rango de ver más allá de la longitud de onda de la luz. Eso ocurrió hace muy poquito. Es decir, que los humanos estuvimos viviendo cientos de años, ¿sí?, viendo las cosas que no se ven, con algo muy parecido a una lente de un señor que hacía telas, ¿sí? No cambió mucho la tecnología, hasta que, bueno, ocurrieron estos cambios y ahora podemos ver muchísimo más allá, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo microscópico? Lo microscópico vendría a ser, viene de micro, o sea, viene de la palabra micro. Y micro viene de la palabra micrón, ¿sí? Un micrón es, o sea, digamos, las cosas tienen centímetros, tienen milímetros, ¿sí? Y después de milímetros, imagínense el milímetro lo chiquitito que es, ¿sí? Y después del milímetro empiezan los micrones, ¿sí? Y ahí empieza lo microscópico, ¿está? Pero con lo microscópico todavía estamos viendo estructuras grandes de la materia. Si nos vamos a algo más chiquitito todavía, llegamos a lo nanoscópico. Y lo nanoscópico es la medida del nanómetro, ¿sí? Entonces el nanómetro es muchísimo, muchísimo, muchísimo más chiquitito aún. Y nos permite ver las moléculas con las cuales está constituida la materia. Podemos llegar a mirar a nivel de átomos de las partículas de la materia, ¿sí? Cuando entramos en la escala de lo nanoscópico, las leyes de la física por las cuales se rigen las relaciones de la materia dejan de ser las leyes de la física que ustedes conocen: si tiran una manzana se cae, ¿sí? Si suelto una manzana de mi mano se cae, está regido por la ley de la gravedad, ¿sí? Es mecánica, digamos, newtoniana, física de Newton. Pero cuando vamos a la física de las partículas más chiquititas, chiquititas, entramos en otras leyes. Y ahí empiezan a explicarnos los físicos las leyes de la materia a través de las leyes de la física cuántica, ¿sí? Entonces, eso para mostrarles, digamos, como la escala. Nosotros estamos en una escala de organismos, pero hay muchos organismos que son mucho más chiquititos, ¿sí? Así como hay algunos organismos que son más grandes que nosotros. ¿Está? Bueno, ahí tenemos otra pregunta. Andrea, un comentario en realidad. Andrea dice: participé de la Semana de la Biología y es fascinante mirar una simple gota de agua por microscopio y ver la vida existente. Mi hija está estudiando en Ciencias Exactas y Naturales para ser licenciada en Biología. Y Dante dice: celebramos la UBA y a toda la educación pública. Y Julieta Pucciarilli pregunta: quisiera saber qué fue lo que permitió esa modificación en la tecnología que hizo que cambien los microscopios desde 2016. Estos microscopios son microscopios que se llaman de super resolución, ¿sí? Si querés googlear por ahí, es microscopía de super resolución. Y los cambios ocurrieron porque se pudieron hacer materiales en el orden, o sea, materiales muy pequeños, en este orden nanoscópico. Entonces eso permitió que pudiera haber, digamos, unas construcciones que antes no existían. Y a partir de ahí, con rayos de incidencia lumínica muy particular y especial, es que
se pudo construir estos nuevos microscopios. Bárbara, ¿alguna consulta más? Hasta ahí eran las preguntas que teníamos en el chat hasta recién. ¿Algo que nos quieran contar, que quieran comentar? ¿No? Hay mucho silencio, me parece que no. La verdad es que es fascinante el mundo, Patricia. A mí me parece absolutamente fascinante, me parece maravilloso. Cuando vi el video dije, wow, esto es increíble, ¿no? Y cómo la ciencia y el arte en algún punto se funden para crear algo nuevo. Así que me pareció absolutamente Sí, siempre, maravilloso. el científico siempre se ha ayudado del artista, por ejemplo, en el siglo XIX, ustedes pueden ver, digamos, registros de cómo los acuarelistas, o siempre los botánicos, o la gente que recogía especies de biodiversidades, como para estudiar un ecosistema, siempre llevaban en su equipo a un dibujante. El dibujante era un artista, era una persona que dibujaba y dibujaba mirando lo que veía de la manera más precisa que podía para de esa manera hacer un registro, ¿sí? Entonces, en esa época el artista era un dibujante y le servía al científico como hoy le sirve una fotografía o un video, ¿sí? Bueno, eso. O por ejemplo, hoy en día tenemos que hacer tecnologías de lo que se llama stop motion, ¿sí? Que vendría a ser como hacer un dibujito animado de cómo vemos que va cambiando una determinada molécula adentro de una célula. Y entonces se compaginan una a una todas las fotos, como en un dibujo animado, y se arma eso, se arma una película que nos muestra cuál fue la trayectoria de esa molécula adentro de una célula. De tal manera que, pudiendo seguirla en el tiempo y dentro de una célula viva, ¿sí? Podemos predecir que, o sea, podemos perturbar el sistema, es decir, podemos colocarle alguna cosita a ese sistema de tal manera de que si impedimos que la molécula haga la trayectoria que nosotros vemos que está haciendo, ¿qué le pasa a esa célula? De tal manera de decir, mira vos, la detuve antes de que la célula empezara a dividirse y por haber detenido a esa molécula, la célula no se dividió. Ok, ¿será que interviene en la proliferación celular o será que la acompaña? Esa es la pregunta típica que se hace un científico, ¿sí? ¿Hay una relación de causa-efecto ahí? Bueno, entonces eso es lo que hacemos. Y para poder registrar esas cosas, normalmente usamos tecnología que también es usada, por ejemplo, por un diseñador gráfico o por un creador de videos animados. Bárbaro, genial. Acá dice, bueno, tal cual, ver un organismo en microscopio es increíble para un adulto y para un niño por igual, dice Julieta. Yamila pregunta, ¿cómo ensamblás vos la vida de artista y de científica? Bueno, ¿cómo la ensamblo? La ensamblo con actividades como estas, como por ejemplo, todos los que trabajamos para hacer Micronatura, que era la perfo esa que hicimos, la única científica de ahí soy yo. Hay un artista plástico, un VJ, un arquitecto, un diseñador gráfico, o sea, hay gente de distintos ámbitos y yo soy la única científica. Y en ese caso, mi conocimiento científico me sirve para acercarme a armar un guión, por ejemplo, para la performance, que lleve a transmitir algún sentido, por ejemplo, a la pieza, ¿no? ¿Qué pasa? El científico tiene una dedicación full time o sea, todo el tiempo estoy trabajando para llevar adelante la investigación del laboratorio, ¿no? Guiando a los chicos del laboratorio y demás. Y el arte lo hago más como descanso. Es decir, a veces es como que necesito descansar, o hay cosas que no entiendo de la vida, o que me hacen mal, o que, no sé, me sorprenden mucho, ¿sí? Y la escritura es
porque la escritura también es una tecnología, el habla no, el habla es un recurso natural que tiene el humano, pero la escritura es un evento tecnológico, y la escritura a mí me sirve para no, para, para no enloquecerme, digamos, ¿no? No sé, es un poco catártica, el arte también tiene algo de eso. En cambio, en la ciencia no podés dejarte llevar por, digamos, estás mal y bueno, tenés que tratar de armarte y ponerte a pensar, y tenés un trabajo como de mucha precisión, ¿no? Es como cuando estás haciendo una comida, si no estás atento se te quema, y si se te quema estropeaste la comida. Con los experimentos pasa lo mismo, tenés que estar muy atento, ¿sí? Y estar muy pensando en eso. Y el arte te permite un poco, tiene otros recursos. O sea, si bien con el arte uno también se acerca, o sea, se acerca desde el asombro y la belleza, como yo no estoy partida, soy la misma persona, y me acerco a una cosa y la veo bella, y a su vez también quiero saber. Y para querer saber, y para saber, digamos, tengo que hacer preguntas, y tengo que disecar, tengo que desarmar el sistema, tengo que entrar con otros recursos. Y luego armo la pieza, lo que encontré, lo que puedo decir, lo tengo que decir. A veces, o sea, hay que saber y también hay que saber decir, ¿sí? Son como dos cosas distintas. Hay mucha gente que sabe y que le cuesta más saber decir. Saber decir es un arte, hay que usar recursos de todo tipo. Y bueno, eso es algo que también me viene bien para la ciencia. O sea, lo que yo hago en el mundo de mis libros, yo escribo poesía. Y ahora, si quieren, cuando terminemos esta charla, les leo un poema como para cerrar. Pero escribo poesía, y la verdad que escribir es algo que nos ayuda mucho a vivir, y también nos ayuda a comunicar lo que encontramos, por ejemplo, en el laboratorio, ¿sí? Cuando uno encuentra algo en el laboratorio, si uno se queda con eso para adentro y no lo comunica, es como si no lo hubiera encontrado. ¿Está? No tiene ningún valor algo que uno encuentra y no lo comunica a todos los demás. Así que, bueno, no sé si le contesté dice, el arte que tiene diferente con la ciencia. Lo que tiene de diferente, se puede sobrevivir con el arte, también se puede sobrevivir con el arte. Con cualquiera de las dos actividades no te vas a hacer rico. O sea, es como que son actividades que, digamos, que te llevan a ir buscando maneras de llevar el pan a tu casa, que son distintas. Con la ciencia, para poder trabajar tenés que entrar en un sistema estatal, o sea, porque la ciencia en general se desarrolla a puro riesgo, ¿sí? Uno hace una ciencia que va contestando preguntas muy básicas, y esas preguntas básicas van a tener una aplicación, quién sabe cuándo, y en qué contexto y en qué condición. A lo mejor yo me morí y después viene otra persona y toma un experimento que yo hice y le sirve para aplicarlo a algo. Es decir, y entonces no voy a tener yo rédito de algo que descubrí. ¿Entienden? O sea, entonces los estados aportan dinero o sea, de todo, todos pagamos impuestos, de distinta manera pagamos impuestos. De esos impuestos, parte de ese dinero va a estas actividades fundamentales que no tienen un rédito directo, digamos, en la sociedad. Y una de ellas es la ciencia, ¿sí? Aunque también está la vertiente de decir, bueno, yo voy a desarrollar tecnología, pero esa es otra vertiente. Y los científicos no estamos obligados a estar desarrollando tecnología permanentemente. De hecho, yo no soy experta en eso.
¿sí? Entonces, los estados pagan la investigación que hacen sus países porque los hace más soberanos. Porque un país que, digamos, que invierte en ciencia es un país que si llega una pandemia va a poder hacer una vacuna local. Entonces, y eso le va a permitir salir adelante. Entonces, es muy importante eso, y no solamente es importante invertir en ciencia, sino también exigirle a nuestros científicos que comuniquen lo que aprenden en los laboratorios, que lo comuniquen, que lo discutan, que, digamos, bueno, que haya interacción con el que no hace ciencia, ¿no? Dice, la ciencia y el arte ayudan a sobrevivir, sobre todo en esta etapa de crisis. Sí, ayudan a sobrevivir, sí. Y dan esperanza, aunque, bueno, desde siempre el mito de Sísifo, ustedes conocen el mito de Sísifo, ese señor que se le cae, y subía una piedra a una montaña y llegaba allá, se le caía, bajaba y la volvía a subir y así sucesivamente. Bueno, un poco la ciencia y el arte son actividades que están constantemente haciendo eso, ¿no? Bueno, creo que es todo. No sé si que tienen alguna pregunta más, algo más para comentar. A mí me parece absolutamente maravilloso todo lo que nos estás contando, Patricia. Sobre todo, viste, quienes tenemos almas de artistas y nos Claro. gusta la ciencia. Hermoso, Patricia, un gusto escucharte, dice Yamila. Muchas gracias, Yamila. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a leer un poema. Este libro es un libro que publiqué en el 2018, que se llama Liebesbank, que quiere decir banquito del amor. Y es una serie de historias que escribí en relación, yo vivo en un barrio, en ese barrio, en la vereda, hice una huerta, y a raíz de eso, y puse un banquito, y a raíz de eso fui recolectando historias de gente que anda por acá, por el barrio, que a veces roba las plantas, que a veces deja semillas, o sea, de todo. Y parte de esas historias están escritas en este librito. Y les voy a leer una de un personaje que fue actor en una semana de la biología de ciencias exactas y naturales. Y se llama Rodolfito. Muda su piel sin que lo sepa. Me sorprende en la mañana una patita suelta, y aunque confieso, muchos libros he leído, es cuando la veo a la deriva, ahí en el agua que cambiamos, Rosana y yo por las mañanas, en la casita amarilla con palmeras tropicales de plástico chillón, esa que le compramos Ushi y yo en el chino del Poblenou. Luego de comprobar que mi cangrejo en guarda tenía todas sus patitas, solo ahí, perpleja, entendí la regeneración de la que hablaban los papers de células madre y sus muy muchos molecular partners. Bueno, es un poemita que refleja esa situación, ¿no? De encontrar una patita de cangrejo suelta y decir, ¡pobre cangrejo, perdió la patita! No, es que los cangrejos mudan las patas y tienen la posibilidad de regenerar las patas, como las salamandras, algo que nosotros no podemos hacer. Conocer los mecanismos por los cuales eso sucede podría ayudar a salvar gente, por ejemplo, que pierde dedos, ¿sí? Que pierde, que tiene problemas, niños que nacen con problemas, ¿sí? Y bueno, y por eso es que escribí ese poemita. Bueno, así que hasta acá. Bueno, maravilloso, muchas gracias, Patricia. Acá Gracias los a usted. comentarios en el chat dicen hermoso, un gusto escucharte, muy interesante y hermosa charla, dice Rosa. María Luz, hermosa charla interesante. Dance, muchas gracias, muchas gracias. Así como en el nombre de cada uno de los que tuvimos la oportunidad de estar acá, en nombre de Plaza Ciencia, de la organización de Plaza Ciencia, de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas del municipio de La Matanza, un gracias enorme
por haber sido parte de esta actividad, por haber compartido con nosotros esto y con nosotras esto que haces. Así que les comento que vamos a tratar de subir la charla a YouTube en breve para que la puedan compartir también, para que con quienes estuvieran interesados, con quien quizás los se pudieran acercar. Así que mil gracias y los invitamos a seguir disfrutando de Plaza Ciencia. El canal es Citlam. Ahora se los copio para que en el chat, el canal de YouTube es Les dejé mi Citlam. email por si necesitan alguna consulta. Alguna consulta en relación a algo de la facultad o algo que les interese. Bueno, muchísimas gracias a todos, todas y todes. Nos estamos viendo. Esperemos la próxima presencial. Pero... Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao, muy interesante. Chao.